Muy buenas tardes, profesora Guadalupe y compañeros quienes miren el video. Yo soy integrante del grupo número 4. El tema que nosotros abordaremos en la exposición es estudio de mercado. También vamos a abordar parte de lo que es la unidad 5, que es el estudio técnico, ¿verdad? Entonces yo voy a definir 6 términos usados en la metodología del estudio de mercado. Y estos 6 términos son área de mercado como número 1, está estimación de la demanda futura, está el término oferta, el término proveedores, el término régimen de mercado y por último lo que es el término del precio, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con la definición de cada uno de estos términos, quisiera agregar un pequeño concepto y es que cada consumidor compra en su vida innumerables bienes diferentes. La especificación correcta de la función de la demanda indicaría la cantidad demandada del bien, así como las funciones de los precios de los bienes consumidos, como de igual forma la renta del consumidor. Bien, entonces comenzando con lo que es el área de mercado, cuando nosotros hablamos de área de mercado, nos referimos a 3 puntos. Esos 3 puntos son población, ingreso y zona influenciada. La población en el mercado está relacionada con su contexto actual, también está relacionada con su tasa de crecimiento, su movilidad y su estructura. Su estructura nos referimos a la edad de las personas, de la población, a los sexos de la población, si masculino o femenino, como también a las costumbres diversas que tiene la población. Continuando con lo que es el ingreso, aquí en el ingreso podemos identificar los niveles de ingreso que tiene la población actualmente, su tasa de crecimiento, como también podemos lograr identificar lo que es su clasificación por estratos y a su distribución. Entonces, el nivel de ingreso nos permite identificar los niveles de ingreso que tiene actualmente la población, como también su tasa de crecimiento. Por ejemplo, si nosotros en un negocio queremos aplicar lo que es el ingreso, nosotros desde el año pasado, el 2019, ahorita en el año 2020, hacemos un estudio de mercado y empleamos el término ingreso, nos vamos a poder dar cuenta de los niveles de ingresos que tiene la población y cuánto ha crecido en su demografía, lo que genera una necesidad de la emprendimiento de muchos más negocios. Continuando con lo que es la zona influenciada, entonces aquí en la zona influenciada nos dice a nosotros que al momento de hacer un estudio de mercado se deben de estudiar fundamentalmente las características de los consumidores. Eso es lo fundamental. Y luego trazar una zona geográfica donde podamos identificar nosotros el estudio del mercado en dicha zona. Continuando con lo que es el término de estimación de la demanda futura. En la estimación de la demanda futura, para nosotros saber el comportamiento histórico, o sea, todo el comportamiento histórico de la demanda de un producto o servicio, es necesario recolectar una información de todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, de las capacidades de producción, de las cantidades de venta y sus precios. Y esto se debe hacer en un espacio de tiempo de por lo menos de entre 3 a 5 años. Entonces, si yo quiero saber la demanda futura, la estimación de la demanda futura de un negocio, tengo que tener en cuenta y entendido que debe de ser en un periodo de que la empresa o el negocio ya tenga por lo menos 3 a 5 años de funcionamiento. También se puede estimar la demanda futura mediante el análisis desarrollado completo. En cuanto a las estadísticas existentes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Realizando una encuesta muestral. Y eso me va a permitir hacerme una idea muy aproximada del volumen de las ventas. O sea, si yo quiero saber o determinar la demanda futura, lo puedo hacer a través de una encuesta. Y esto me va a permitir a mí hacerlo de las estadísticas existentes. Y me va a permitir sobre todo hacerme una idea muy aproximada de lo que es el volumen de las ventas, o sea, cómo está en el volumen. Por ejemplo, si yo quiero hacer ahorita en tiempo de pandemia por el COVID-19, si yo quiero hacer lo que es la estimación de la demanda futura a través de una encuesta,
yo me voy a poder dar cuenta cuáles son las estadísticas existentes de la venta y el volumen de esa venta. O sea, si se está generando una demanda fluida y si las empresas están funcionando con eficiencia, ¿verdad? Entonces, continuando con otro término, antes de pasar al otro término, al final vamos a hacer énfasis en esto de la demanda futura, que vamos a explicar uno de los métodos más utilizados por los expertos para determinar lo que es la estimación de la demanda futura. Entonces, en cuanto a la oferta es otro término, tiene por objeto determinar o investigar la forma en que se han atendido y se atenderán en el futuro las necesidades y demandas de una determinada comunidad. No es una tarea nada fácil estimar con un grado de certeza la oferta en un proyecto determinado. O sea, se requiere de mucha inteligencia, mucha capacidad y sobre todo información asertiva e implícita para poder hacerlo. De igual forma, uno de los mejores puntos de partida es observar el número de empresas que concurren al mercado. Continuando con lo que es los proveedores, en los proveedores aquí se debe de hacer una lista lo más completa posible. Una lista que incluya, bueno, aquí los proveedores podría decir yo que es al momento de emprender un negocio o al momento de hacer un estudio de mercado, lo que se debe tener en cuenta, los proveedores más que todo se deben de tener completamente en cuenta. Y ustedes preguntarán, los proveedores, ¿qué incluye? Esa lista completa, ¿qué incluye? Incluye aspectos como esto. Nombre de la empresa. Incluye sus características de producción, si es artesanal o es industrial. Su capacidad instalada, su capacidad utilizada, su estructura de costos y servicio, participación en el mercado, sistemas de comercialización. También incluye lo que es planes de expansión, sus sistemas de venta. Los sistemas de venta quiere decir si es al crédito o al contado. También incluye la localización y su fuente de abastecimiento. O sea, si la empresa que yo quiero fundar o la empresa a la cual yo estoy haciendo una investigación, debo yo de investigar estos aspectos. ¿Cuáles son sus fuentes de abastecimiento? Si las fuentes de abastecimiento que tiene son artesanales y a nivel local. Si son industriales y a nivel local. O industriales a nivel internacional o a nivel nacional, de igual forma artesanal. Entonces, continuando con el penúltimo término, que es régimen de mercado. El régimen de mercado presenta una idea de ciertos comportamientos de mercado que nos harán a nosotros tomar ciertas previsiones en nuestra actuación. Entonces, si yo quiero emprender un negocio, el régimen de mercado me va a dar una idea que me va a mí permitir tomar ciertas previsiones en mi actuación, o sea, en mi acción, en mi optimismo, en mi deseo de querer emprender un negocio. Continuando con el término de lo que es el precio es el resultante de la demanda y la oferta de un producto o servicio. Dependiendo del tipo de producto, se puede definir una estrategia para la fijación de sus precios, como por ejemplo, los precios determinados por los costos de la empresa. El pago de los factores de producción como la tierra, los trabajadores, el capital y la capacidad empresarial es incierto para determinar el precio de los bienes o servicios. Queda clarísimo que si la contabilización es para determinar el precio de los costos, es de tener en cuenta cuáles van a ser los precios de su instalación, como también cuáles van a ser sus precios de lo que es su capacidad y los diferentes niveles en los que operará el proyecto. Bien, entonces prácticamente con estos 6 términos ya definidos, nosotros vamos a poder entender en qué consiste un estudio de mercado, qué términos se deben de conocer, más que todo al hacer un estudio de mercado, y esos términos se deben de tener claramente implícitos al momento de hacerlos, y sobre todo son términos muy técnicos y básicos al hacer un estudio de mercado. Ahora bien, regresando a la parte de lo que es la estimación de la demanda futura, decimos que también la demanda futura se puede estimar mediante un análisis de desarrollo completo de las estadísticas existentes, decíamos anteriormente, como realizando una encuesta muestral y así hacerse una idea muy aproximada del volumen de las ventas, como les decía anteriormente, cómo están las volumen, por ejemplo, si ahorita en tiempo de pandemia,
cómo está la fluidez de las ventas, si están buenas, regulares, malas. Entonces hay que enfocarse mucho en eso. Y por otra parte, aquí en la lámina nosotros podemos leer que dice que cuando se quiere estar más seguro en la cuantificación de la demanda futura, es procedente el método de regresión simple con dos variables o de regresión múltiple con tres variables. La regresión simple con dos variables y la múltiple con tres variables. Bien, entonces, cuando nosotros queremos hacer la estimación de la demanda futura, lo podemos hacer a través de una encuesta, pero también aplicando un método que se llama método de los mínimos cuadrados. Bien, entonces el método de los mínimos cuadrados es el más empleado en la proyección de datos históricos y consiste en identificar una ecuación de regresión con base en datos históricos de consumo de un determinado bien o servicio, o sea, datos históricos de consumo de un determinado bien o servicio, o sea, cómo ha sido la demanda en tiempo atrás, actualmente, y cómo será en el futuro. Este método me permite a mí dar, o sea, identificar, analizar todo el protocolo que ha llevado la demanda de un determinado negocio, ¿verdad? Entonces, con este término o este método, por decirle así, podemos nosotros hacer la estimación de la demanda futura y nos llevará a resultados muy exitosos. Entre otros muchos términos que hay, como de la múltiples, existen infinidad de términos. Quise tocar este porque es el que da un reportaje, o sea, da una vuelta, como quien dice, hacia lo histórico de la demanda de un determinado bien o servicio. Entonces también lo podemos hacer aplicando una encuesta, entre muchos otros métodos, ¿verdad? Sin nada más que decir con esto, decir muchas gracias por su atención, muchas gracias profesora Guadalupe. Dios le bendiga, tenga una feliz tarde y esperando siempre seguir en comunicación. Gracias compañeros y compañeras que lograron ver el video. Bendiciones y abrazos, saludos cordiales a la distancia.